Lección 68. El amor no abriga resentimientos. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Esta es una lección que cuestiona y a la vez es muy sanadora. Es un desarrollo de la lección de ayer. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Si este pensamiento es cierto, no es posible que el amor abrigue resentimientos. Jesús quiere que sintamos en esta lección las consecuencias benéficas de la paz y de la bondad que produce en nosotros el no tener resentimientos. Abrigar resentimientos es desear hacerle daño a alguien o que alguien sufra por lo que creemos nos hizo o les hizo a otros, porque no nos cae bien, porque no nos ha tratado o ha tratado a otros injustamente y por eso merece ser castigado. Si abrigo resentimientos, estoy ligado a un pasado que me niego a soltar y que revivo una y otra vez, lo cual me generará desconfianza, hostilidad, pesimismo y me negaré a perdonar. A su vez, el no perdonar me incrementará la culpa que tendré que proyectar en mis hermanos, aumentando así los resentimientos que me separarán más de ellos. Jesús nos dice en la lección: tú, que fuiste creado por el amor a su semejanza, no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieras enajenado de tu fuente y fueras diferente de él. Te hace creer que él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Abrigar resentimientos es fundamental en el plan del ego para que alejemos el amor de nuestras mentes, para que nos centremos en el cuerpo y neguemos nuestra naturaleza espiritual y nos veamos como entidades separadas de nuestros hermanos y de Dios, nuestra fuente. Al alejarnos de la mente, me alejo de donde puedo realmente realizar los verdaderos cambios. Si centro mi atención en el cuerpo y no veo que es en la mente donde tengo que trabajar para su sanación mediante el perdón, creeré en la realidad de la muerte del cuerpo. Creeré que el cuerpo es mi realidad y que desapareceré con él, desconociendo así mi naturaleza espiritual. El cuerpo es neutro, depende del maestro que escojamos para verlo. Con el ego se convierte en un instrumento de ataque y de separación. Con el Espíritu Santo es un medio de comunicación al servicio de la salvación. Abrigar resentimientos implica olvidar mi identidad como hijo de Dios que no sabe de resentimientos, sino de amor. Continúa Jesús. Escindido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su Creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duerme parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí, pues aquel
que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor y en su sueño de odio su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Si abrigo resentimientos contra alguien, creeré que Dios me va a castigar, pues pensaré que Él es como el personaje conflictivo, pecador, culpable y miedoso que he fabricado. Pero sabemos que el Dios del curso no es un Dios que castiga, es un Dios amoroso que cree que si consideramos que cometimos errores, los podemos corregir con la ayuda del Espíritu Santo mediante el perdón. El Espíritu Santo pasa por alto el error desde el principio, no se centra en el error como el ego. Los resentimientos desaparecen en el momento en que acepto la expiación, el proceso de entregarle nuestros errores al Espíritu Santo para que Él los corrija para mí mismo. Continúa Jesús. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos forjarán una nueva definición de Dios de acuerdo con su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismo y los definió como parte de Él. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como los que perdonan hallarán la paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quién son, como que los que perdonan lo recordarán. El abrigar resentimientos implica una nueva definición de Dios acorde con ellos. Pensaré que Dios es un Dios castigador y no amoroso como es. La causa de nuestro sufrimiento y dolor es la culpa que se refuerza con el resentimiento. Lo que le da fuerza a la culpa son los pensamientos de ataque. Recordemos la lección 23. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Jesús nos dice, aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como los que perdonan hallarán la paz. Jesús nos llama a ser honestos, a mirar en nuestro interior los resentimientos y las verdaderas razones que tenemos de no querer soltarlos. Es que no queremos soltar los resentimientos porque creemos que de alguna manera nos justifican. Ese es nuestro secreto. Jesús, en el primer pensamiento del capítulo 27, hace una de las afirmaciones más profundas desde el punto de vista psicológico que hay. El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. Esta afirmación de entrada genera incomodidad. ¿Cómo así que queremos que nos traten injustamente? Sí, aunque no lo creamos. Es tal la culpa que cargamos que necesitamos proyectarla en otro u otros para decirnos que el otro es el causante de lo que nos pasa, que es culpable y que somos inocentes. Pero Jesús nos ha dado elementos para que no nos quedemos ahí. Nos ha dado el perdón, los milagros, la expiación, el instante santo, las relaciones santas. Y de esa manera Jesús quiere que avancemos hacia la sanación de nuestra mente. Continúa Jesús. ¿No estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto?
Tal vez creas que no puedes desprenderte de tus resentimientos. Hoy trataremos de ver cómo te sentirías sin ellos. Si lo logras, aunque sea brevemente, jamás volverás a tener problemas de motivación. Jesús nos asegura que si perdonamos, hallaremos la paz y recordaremos nuestra identidad. Nos propone como motivación tratar de sentir cómo sería estar sin resentimientos y en paz. Si alcanzamos ese estado transitorio, probablemente nos decidamos a hacerlo más frecuente y, por qué no, permanente. A eso llegaremos en el proceso de la expiación. Proceso de práctica de la lección 68. Objetivo: ser consciente de que el desprenderme de los resentimientos me traerá paz y el saber que estoy perfectamente a salvo. Ejercicios. Primero, ejercicio más largo. Realizarlo una vez con una duración de 10 a 15 minutos. Busca en tu mente las personas con las que tienes los más grandes resentimientos. Luego piensa en aquellas con las que tienes menos resentimientos. Al final te das cuenta que tienes resentimientos con todo el mundo y esto te hace sentir muy solo. Resuélvete ahora a ver a todas esas personas como amigos. Dile a todas ellas pensando en cada una por separado: te consideraré mi amigo, de manera que puedas recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Pasa el resto de la sesión tratando de imaginarte a ti mismo completamente en paz con todo el mundo y con todas las cosas, a salvo en un mundo que te protege y te ama y al que tú, a su vez, amas. Siente cómo la seguridad te rodea, te envuelve y te sustenta. Trata de creer, por muy brevemente que sea, que no hay nada que pueda causarte daño alguno. Al final de la sesión de práctica, di para tus adentros: el amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Ejercicios más cortos. Recordatorios frecuentes. Repetir varias veces por hora, unas 3 veces. El amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Respuesta a la tentación. Siempre que surja un resentimiento contra alguien, tanto si está físicamente presente o no, diré: el amor no abriga resentimientos. No traicionaré a mi propio ser. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Hagamos la lección siempre en compañía del Espíritu Santo y de Jesús, sin olvidarnos de reír. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.